Doctor, muy buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí, perfectamente. Saludos a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo está, doctor? Le saludo a Mar Jaén, estoy con Alondra Santiago y ya se nos une Jimmy Jairala. Doctor, para que lo pueda entender nuestra audiencia y el país, ¿cuál es la situación jurídica del expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, que fue detenido el último fin de semana? Se habla de un proceso ilegal, de una detención ilegal, pero hay otros sectores que indican que es parte de una sentencia que debía cumplir el dirigente indígena. ¿Cuál es la situación de Antonio Vargas? Bueno, es una situación con muchas aristas muy compleja, ¿no? Antonio Vargas, expresidente de la CONAIE, dirigente histórico, quien comandó el levantamiento del 21 de enero del 2000 contra Yamil Mawad, recordemos de eso. Ha enfrentado durante toda su trayectoria política procesos de índole de persecución y de criminalización. Pues en este caso, como dirigente quichua amazónico, estuvo organizando a parte de los trabajadores de la ex hacienda Tezulay. La ex hacienda Tezulay está ubicada en la provincia de Pastaza, entre Puyo y Mera, en el cual aproximadamente en el 2008-2009 pasa a la AGD por una deuda de 1.5 millones con Filanbanco. Y pues con todo este proceso de quiebra, etcétera, hay una organización o varias organizaciones que piden que esta hacienda sea transferida a las organizaciones que demandaban vivienda, que demandaban tierras para cultivar. No estábamos hablando que empezaron alrededor de 2.000 familias en la toma de esta hacienda, ¿no? De distintos sectores. Estábamos hablando de un problema de casi de 7.000 familias que están asentadas ahí, ¿no? En todo eso, el líder Antonio Vargas asume la conducción, pues, y es objeto de varias denuncias, entre esas una de tráfico, uso ilegal y ocupación de tierras, 201 del COIP, ¿no? La cual lo enfrenta desde noviembre del 2016, recibe una sentencia de primera instancia en el 2019, a 1 año 8 meses, la cual en noviembre de 2019 es ratificada y ampliada a 3 años 8 meses por la Corte Provincial, pero con una situación, ¿no? La Corte Provincial de Pastaza señala de que al ser miembro de pueblos y nacionalidades indígenas, tendrá que aplicarse el convenio 169 de la OIT. Es decir, perdóneme, abogado, es decir, disculpe, lo saluda Jimmy General, es decir que don Antonio Vargas tenía que guardar prisión, digamos, en alguna comunidad o en la comunidad a la que pertenece. Así es, no podía salir del área de la comunidad, etcétera. Sí, justamente el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Ecuador en el año 98, señala de que cuando miembros de líderes, defensores de derechos humanos, miembros de pueblos y nacionalidades indígenas están sujetos a un proceso penal, se debe aplicar medidas alternativas al encarcelamiento. Ya, ¿por qué razón entonces la policía lo tomó detenido y lo condujo a la cárcel X? Cuando se ratifica la ejecución de la sentencia, porque se inadmite el recurso de casación en Corte Nacional, la comunidad asume el cumplimiento de la sentencia que ha señalado la Corte Provincial, y estaba cumpliendo ya su labor comunitaria y todo su proceso de ejecución de pena en su nacionalidad quichua, ¿no? De manera ilegítima, el juez del Tribunal Penal de Pastaza se emite una orden de encarcelamiento, señalando de que no hay un cumplimiento de la pena y debe ejecutoriarse y debe ser trasladado a una prisión. Totalmente contrario a lo que señalaba su juez de segunda instancia, el juez de alzada de Corte Provincial. Razón por la cual hemos señalado que es una detención ilegítima y arbitraria, ¿no? Ya que está haciendo caso omiso de lo que ya Corte había decidido en este caso en particular. Bueno, y después de esto,
¿Usted como abogado ha presentado alguna documentación, algún alegato para que lo regresen al trabajo comunitario, o ya no hay lugar a eso y tendrá que guardar prisión donde está ahora? Bueno, hemos emitido una comunicación, un petitorio al centro de rehabilitación en razón de que se pueda procurar todo su total respeto a los derechos humanos, en razón de que es una persona que está sobre los 64 años de edad, el riesgo de COVID es alto en las cárceles del país, uno. Lo otro, su condición de dirigente histórico lo somete lo condiciona a una situación de vulnerabilidad en un conflicto que, como la hacienda Tezulay, que está involucrada toda la Amazonía ecuatoriana, un conflicto que en el 2019 incluso la intendenta de policía fue removida de su cargo por intentar hacer un desalojo de las 7,000 familias. Es decir, es un conflicto social latente que se ha producido en esta... ¿Usted cree, abogado, que es un tema que tiene algún trasfondo político o simplemente pues, es un asunto legal? Es conversado con los dirigentes y el trasfondo político está ahí. Nace con un trasfondo político. Durante todo el proceso tiene presiones políticas de un lado a otro lado. Perdón, abogado, disculpe que lo interrumpa, perdóneme, pero ¿la presión de quién? Siempre la presión viene de algún lado, ¿no? ¿Qué intereses puede haber atrás para que el señor Antonio Vargas no haga su trabajo comunitario, sino que haya sido trasladado a prisión? He conversado con los dirigentes del movimiento indígena, me señalan que Antonio Vargas es uno de los líderes máximos de las organizaciones quichuas de Pastaza, presidente de Paquiru en este momento, y estaba totalmente activo en cuanto a la participación del 7º Congreso de CONAIE, que se realiza este próximo viernes y domingo en la provincia de Tungurahua, en Salasaca. Esto entra totalmente a impedir esta participación y posiblemente a la delegación del mismo pueblo quichua, ¿no? Antonio Vargas había sido uno de los dirigentes que ha estado activamente participando y apoyando la candidatura del señor Leonidas Issa a la CONAIE. Doctor, dentro del proceso jurídico, ¿quién es la contraparte? En una parte está Antonio Vargas. ¿Quién es el que lo demanda? ¿El Estado? ¿Una persona particular? ¿El dueño de un territorio? ¿Quién es la contraparte? Cuando se produce todo este conflicto, Fiscalía de oficio abre un sinnúmero de investigaciones. De empresas es esta que termina prosperando y acaba en sentencia, ¿no? Tomar en cuenta que hay en este momento una empresa que reclama la posesión de esas tierras y que reclama que es la empresa de House, ¿no? Que tiene varios, incluso de Pastaza mismo, tiene varios socios, ¿no? Y que constantemente están pidiendo que se desarrolle, que se lleve a cabo el desalojo. Y por el otro lado está la declaración de ciudad intercultural de pueblos y nacionalidades que están asentados ahí, ¿no? Y que están de distintos sectores del país, de distintas nacionalidades. Es un conflicto latente, el Estado no ha sabido resolver. De hecho, cuando Lenín Moreno asume el cargo, instala una mesa de diálogos entre CONAIE, Confeñae y la ciudad intercultural, es decir, los representantes de los que están en este momento en la hacienda Tezulay, pero no logra dar una respuesta. Después de 6 meses de diálogos, el gobierno abandona la mesa y concluye que esto no lo puede resolver, ¿no? Que incluso en presupuestos necesitarían 3 veces más presupuesto de lo que cuentan ahora los GATS del territorio para poder resolver el problema de servicios básicos. Es decir, es una olla de presión que en cualquier momento puede estallar en razón de que están varias, como menciono, 7,000 familias reclamando que estas tierras sean otorgadas legalmente y ya que son personas de escasos recursos que han venido de todos los sectores del país en búsqueda de tierras para producir. Ahora, doctor, ¿usted es abogado de Antonio Vargas o de la CONAIE o de alguna agrupación política en general? Porque le quiero hacer otra consulta. ¿Me podría responder eso? El equipo legal de CONAIE. De CONAIE. Pero usted sí tiene contacto con Antonio Vargas, lo ha tenido durante estos últimos meses y años, ¿no? Sí, he conversado en el último mes frecuentemente con Antonio Vargas, evidentemente. Disculpe que le haga esta pregunta, pero
si acaso él le había manifestado si él estaba apoyando de frente alguna candidatura para estas elecciones de la CONAIE, frontalmente. Antonio Vargas ha sido muy frontal, uno de los dirigentes que ha sostenido de manera frontal, pública, la candidatura de Leonidas Issa a la CONAIE. Una candidatura que todo el pueblo ecuatoriano sabe que resulta incómodo en este momento para el gobierno, ¿no? Perfecto. Bueno, en todo caso, de lo que hemos hablado hasta ahora, por lo visto, si no cambian las cosas, el señor Vargas tendrá que seguir guardando prisión como le dispuso su juez de última instancia, ¿no? ¿En qué cárcel está? El día de ayer hemos interpuesto una acción de habeas corpus. La audiencia se desarrolla hoy en Macas a las 3 de la tarde, en la cual esperamos de que el juez de garantías penitenciarias pueda decidir que Antonio Vargas vuelva a su comunidad a cumplir su sentencia. Claro. Eso es también hay que aclararnos. No estamos en este momento, en el momento procesal, de decir nada sobre el proceso que ya se ha ejecutoriado. Lo que se busca de la defensa es de que se cumpla el convenio 169 de la OIT, que está señalado por Corte Provincial, y Antonio Vargas recupera su libertad, sea excarcelado, trasladado a su comunidad y continúe cumpliendo ahí su condena, que ya lo venía haciendo. Y dígame una cosa, abogado, ¿no será que el señor Vargas salía de su comunidad a hacer proselitismo por el señor Issa y alguien lo denunció y por eso es que se tomó esta decisión de la que estamos hablando? En realidad el señor Vargas se movía dentro de su territorio de la comunidad quichua, accionando dentro de sus formas de organización, tenía contacto con medios, etcétera, pero realmente estaba en un régimen de semi-libertad, consciente de lo que estaba atravesando, ¿no? Su actuación pública ha sido airosa en cuanto a su apoyo a la candidatura Leonidas Issa. Bueno, gracias, abogado Lenín Zarzosa. Él es abogado de la CONAIE y que está a cargo también con un equipo de la defensa de Antonio Vargas. Tenga usted un buen día.